Buen día, profesora, compañeros. Este es mi aporte respecto al paradigma cognitivista. Este paradigma se basa en el racionalismo, el cual nos dice que la razón es la fuente principal de todo el conocimiento. Bueno, y como este paradigma está basado en el racionalismo, o sea, en el uso de la razón, tenemos que saber qué es lo que hace este paradigma, cuál es su propósito, el cual evalúa la competencia cognitiva que posee el alumno para poder solucionar problemas. O sea, este ve al alumno, lo evalúa y mide qué tanto sabe sobre cierto tema para ver si puede solucionar problemas cotidianos. Además, está orientado al logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de actividades estratégicas generales y específicas del aprendizaje. El profesor le da un tema específico con un planeamiento específico para que el alumno pueda aprender. Este paradigma se caracteriza por tener varios factores que lo identifican. Es el paradigma más antiguo y es el de más tradición de investigación en el cambio de la psicología educativa. Este se inició desde inicios del siglo. En la actualidad, este paradigma cognitivo es uno de los más pujantes y con mayor prospectiva en la disciplina psicoeducativa. Además, es muy importante que sepamos que este paradigma surgió como una crítica al paradigma conductista, tomando en consideración los cambios históricos de la posguerra con respecto a los cambios que el ingreso de la informática genera en el área de la comunicación y como consecuencia en el proceso de conocimiento. El objetivo principal o meta del cognitivismo es que tiene su énfasis en que el alumno desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico, que sepa cómo aprender y solucionar problemas para apropiarse significativamente de los contenidos curriculares. Por eso el profesor le asigna una metodología, la cual debe seguir, y poco a poco él va aprendiendo y asimilando esa metodología hasta que por sí mismo logre culminar los trabajos o los problemas que le son asignados. Dentro del paradigma cognitivo tenemos dos tipos de enseñanzas, una que es básica y otra que es más avanzada. Dentro de la enseñanza básica tenemos el aprendizaje por recepción, repetitivo o memorístico. Y dentro de la avanzada tenemos el aprendizaje significativo o por descubrimiento. Dentro del nivel más básico, el cual es el aprendizaje por recepción, repetitivo o memorístico, se utiliza el aprendizaje mecánico para relacionarse con el aprendizaje de volúmenes de nueva información de forma acabada, como por ejemplo el aprendizaje de nombres de países y las tablas de multiplicar. También podríamos meter lo que son los vocabularios en el idioma inglés, la lectura de mapas y cualquier otro rol que ellos puedan utilizar haciendo repeticiones, como lo son hábitos de higiene. Dentro del nivel más avanzado de aprendizaje tenemos el significativo por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento incorpora el principio de asimilación, definido como el proceso en el cual nueva información o material se vincula a la estructura de información ya existente. El aprendizaje por descubrimiento se considera un aprendizaje significativo, que es importante incorporar en las fases iniciales de aprendizaje. Los contenidos se relacionan con los conceptos y principios para aprender, por ejemplo, procedimientos, actitudes, normas y valores. Siguiendo el ejemplo anterior sobre el aprendizaje básico de nombres de países, después como un aprendizaje significativo por descubrimiento, en cada país identificado podemos empezar a ver su relieve, su política, su moneda, su cultura, su lenguaje, donde el estudiante puede ir descubriendo por sí solo esa información. El paradigma cognitivo tiene muchos usos en la educación. Sus proyecciones han sido muy importantes para el aporte educativo de nuestros días. Se orienta al aprendizaje significativo con sentido,
y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje, donde el alumno es considerado un sujeto activo, procesador de información y que posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas. En este orden de ideas, el docente debe permitir que los alumnos exploren, solucionen problemas y reflexionen, proporcionándoles apoyo y retroalimentación continua, promoviendo constantemente expectativas en cuanto a objetivos a cumplir o lecciones a revisar. Dentro de las experiencias de aprendizaje de este paradigma con el quehacer educativo, en mi caso en particular, con las lecciones de inglés, me lo encontré muchas veces donde pude experimentar diferentes facetas de cómo enseñar mediante este paradigma. Como vimos anteriormente, en el paradigma cognitivo hay niveles básicos de memoria y repetición. Esto nos ayuda en la autoobservación, introspección y retrospectiva de los estudiantes. A manera de ejemplo, cuando se quiere aprender un idioma, se le pide al estudiante que cada vez que vaya al baño, que pida permiso en el idioma que se quiere aprender. Así, por medio de la introspección y retrospectiva, se le hace una costumbre y llega a pedir permisos en el idioma extranjero sin saberlo. De esta manera, el estudiante va adoptando el idioma sin siquiera darse cuenta y poco a poco lo va haciendo parte de su diario vivir. Un aporte valioso del paradigma cognitivo a la educación y que podemos utilizar, por lo menos en mi caso, yo lo he hecho, es la investigación empírica. Un ejemplo es como cuando preguntamos sobre los remedios caseros populares en la antigüedad o en muchas zonas de escasos recursos. Se sustentan en una gran cantidad de experiencias exitosas, más que en saber cómo actúan, por lo cual los estudiantes pueden aportar experiencias contextualizadas desde su hogar. Si nosotros les preguntamos a ellos cómo se puede combatir el resfrío, muchos tendrán la experiencia de su casa cuando ya les sucedió que les dieron miel con limón, les hicieron un té y de ahí parte, desde su experiencia, un tema de estudio. Dentro de mi experiencia como docente de inglés, uno de los aportes más significativos de este paradigma fue el uso de la entrevista o análisis de protocolos verbales. Con ellos, podemos construir entrevistas o diálogos que lleguen a la investigación de nuevas palabras y al enriquecimiento del vocabulario. En inglés somos muy dados a que los estudiantes construyan diálogos para que puedan conocerse, puedan hacer preguntas reveladoras de información personal y las cosas que ellos no sepan las pueden investigar y pueden aportar más al vocabulario y al tema. Un aporte importante, una técnica de estudio muy utilizada en el idioma inglés es la simulación, ya que se pueden realizar entrevistas y establecer diálogos en juegos de roles para que los alumnos, mediante la implementación de esta estrategia, puedan aprender el nuevo idioma. Así, mediante obras de teatro, mediante juegos de roles, los alumnos pueden ser alguien más, pero también esa experiencia les va a ayudar a enriquecer su vocabulario, teniendo en cuenta nuevas palabras que tal vez en otro contexto no conocían. Por lo tanto, el juego de roles es muy importante para que ellos puedan aprender.